El ferry del infierno, un viaje de mierda épico. 31 de octubre de 2025, 8 de la tarde, Puerto de los Cristianos, Tenerife. El ferry de Naviera Armas, un cacharro bautizado como el Cachondo del Atlántico, estaba listo para zarpar rumbo a Gran Canaria. La pasarela rebosaba de turistas con camisas hawaianas, familias con críos chillones y algún guiri borracho que ya se había perdido la maleta. Todo pintaba normal. El capitán, un tal Manolo con bigote de morsa, fumaba un puro en el puente mientras los altavoces soltaban reggaetón a todo trapo. Pero dentro del barco, la cosa estaba más jodida que un puzzle sin piezas. Esto no era un crucero, era el puto apocalipsis en alta mar. Capítulo 1. El tren del terror y el polvo chungo. Apenas cerró la pasarela, el ferry se convirtió en un parque temático de pesadilla. En las entrañas del barco, ocupando 3 plantas como si fuera un centro comercial del demonio, habían montado una dark ride de terror que hacía parecer a Disneyland un chiste malo. El tren, un monstruo de 70 vagones con capacidad para 200 almas por vagón, era un trasto oxidado con barras de seguridad que parecían sacadas de un desguace. Los pasajeros, pensando que era una atracción gratis, se montaron como sardinas en lata, gritando de emoción mientras el cacharro arrancaba con un chirrido que helaba la sangre. El trayecto era lo típico. Esqueletos de plástico que se caían a cachos, fantasmas hechos con sábanas del Mercadona y un vampiro con un acento andaluz que gritaba: «Te voy a chupar pecho». Pero algo no cuadraba. Los efectos eran cutres, sí, pero había un olor a podrido que no era parte del decorado, y las luces parpadeaban como si el diablo estuviera haciendo un TikTok. La gente se reía nerviosa, pero un par de abuelas en el vagón 42 juraban que habían visto un brazo real colgando de un gancho. Nadie les hizo caso. Error. Mientras el tren rugía por las tripas del barco, en la cubierta 7 se montaba una fiesta de polvos de colores que parecía sacada de un oli indio pasado de rosca. La peña bailaba bajo nubes de polvo rojo, azul y verde, tirándose pintura como si no hubiera mañana. Pero el ambiente tenía un rollo raro. El polvo picaba en los ojos, dejaba un sabor a metal en la boca y, joder, algunos empezaban a toser como si tuvieran tuberculosis. Una tía disfrazada de Katrina se desplomó en medio de la pista, y la gente pensó que era parte del show. ¡Qué arte, qué performance!, gritó un guiri antes de empezar a rascarse como un perro sarnoso. Spoiler, no era arte, era algo mucho más chungo. Capítulo 2. Los otakus y los críos desatendidos. En la cubierta 9, donde los críos deberían estar pintando calabazas o comiendo caramelos, la cosa era un descontrol. ¿Unos otakus? ¿Qué coño son esos? Imaginaos unos payasos zombies con botas de obrero, correteaban como locos, haciendo ruido con cacerolas y gritando burradas en un idioma que nadie pillaba. Los niños, lejos de acojonarse, los perseguían como si fuera un juego, mientras la tripulación, un puñado de tíos con cara de estar hasta los huevos, pasaba de todo. Uno barría el suelo, otro servía cafés y una tía con un walkie-talkie hablaba de un problema en la sala de máquinas, sin inmutarse. Entre el caos, un crío de 6 años llamado Pepito se subió a un sotaku como si fuera un pony, y el bicho lo lanzó contra una pared. La madre de Pepito, ocupada haciéndose un selfie con un filtro de bruja, ni se enteró. Los sotakus seguían su desmadre, rompiendo sillas y tirando vasos de plástico, mientras los críos se partían de risa y la tripulación miraba al horizonte como si estuvieran en un documental de ballenas. Nadie vio que uno de los otakus tenía sangre en las botas. Nadie. Capítulo 3. El tren asesino y el apocalipsis canino. A mitad del viaje, con el ferry navegando como si tal cosa, el tren del terror se salió de madre. Iba por la cubierta 7, atravesando la fiesta de polvos, cuando de repente aceleró como si lo hubiera poseído el espíritu de Fernando Alonso.
Los vagones traqueteaban, las barras de seguridad temblaban y los pasajeros gritaban, pero esta vez no era de emoción. El tren arrolló una barandilla, se cargó un puesto de perritos calientes y, atención, atropelló a toda la cubierta 8, que estaba llena de abuelos jugando al bingo. Mesas volando, sillas hechas añicos y un grito colectivo que se oyó hasta en Lanzarote. ¿Y qué hicieron los del tren? Nada. Siguieron como si hubieran pisado una cucaracha, cantando, olé, olé. Mientras el vagón 1 se llenaba de algo que parecía KE con acento agudo T-chup, pero no lo era. El capitán Manolo, desde el puente, ni se inmutó. «Va, cosas de Halloween», dijo, y siguió fumando su puro. Pero en la cubierta 10, la mierda se desató del todo. Una escena chunga estaba en marcha. Un grupo de tíos disfrazados de cavernícolas acorralaba a unas camareras, soltándoles burradas machistas como, «a fregar, que pa' eso valéis». Las tías, lejos de achantarse, les estaban dando con una bandeja en la cabeza cuando, de repente, un apocalipsis de perros y lobos rabiosos irrumpió como una estampida. Eran cientos, chihuahuas con ojos rojos, lobos que parecían sacados de Juego de Tronos y un par de caniches con espuma en la boca. Se comieron a los cavernícolas en 2 mordiscos, dejando solo las pelucas. Pero eso no fue todo. Unos osos polares aparecieron de la nada, repartiendo guantazos como si fueran Mike Tyson en sus buenos tiempos. Y la reina del caos fue Gorila Gertrudis, una hembra de 300 kilos que se zampó a un culturista disfrazado de Hércules como si fuera un pincho moruno. El tipo gritó, Gertrudis eructó, y la cubierta se llenó de sangre y plumas de disfraces. Los pasajeros corrieron despavoridos, pero el ferry seguía navegando como si estuviera en un paseo romántico. Capítulo 4. Crímenes y paranoidadas a mansalva. Con el tren asesino suelto y los animales haciendo un Battle Royale, el ferry se convirtió en un buffet de burradas. Aquí va una lista de las locuras que pasaron, porque esto ya no era un viaje, era un capítulo de Black Mirror escrito por un psicópata. El asesino del baño. En los baños de la cubierta 4, un tío disfrazado de payaso empezó a apuñalar a la gente con un cuchillo de cocina. Nadie sabía quién era, pero dejaba notas en los espejos que decían, «Sonríe, que es Halloween». Se cargó a 12 personas antes de que un crío con una pistola de agua lo pillara desprevenido y lo dejara knock out. Resultó ser el contable del barco, harto de hacer horas extra. La sala de máquinas embrujada. En la sala de máquinas, los motores empezaron a hablar. Sí, a hablar. Soltaban frases en latín como, ego sum finis, mientras los mecánicos flipaban y uno se desmayó. Un cura que iba de pasajero intentó un exorcismo, pero el motor le escupió aceite en la cara y se puso a cantar despacito. Nadie volvió a entrar ahí. El banquete caníbal. En el restaurante de la cubierta 6, un chef con mirada de loco empezó a servir carne especial, que olía a chamuscado. La gente, hambrienta, se lo comió sin preguntar. Luego encontraron un zapato en la sopa y se armó la gorda. El chef confesó que estaba sirviendo a los pasajeros que no pagaban propina. Lo ataron a una silla, pero escapó y se tiró al mar gritando, «Soy Gordon Ramsay». El fantasma del karaoke. En el bar de la cubierta 5, el karaoke se volvió una pesadilla. Cada vez que alguien cantaba, un fantasma con pinta de Elvis aparecía y los electrocutaba con el micro. Una tía que intentó cantar My Heart Will Go On acabó chamuscada. El fantasma, que resultó ser un ex tripulante cabreado por su despido, fue atrapado cuando un guiri le tiró una cerveza y lo cortocircuitó. La invasión de ratas mutantes. De los conductos de ventilación salieron ratas del tamaño de gatos, con colmillos como navajas y un hambre voraz. Se comieron todo, cables, maletas, el bufete entero. Un grupo de críos las enfrentó con tirachinas y petardos, y aunque ganaron, la cubierta 3 quedó como un campo de batalla lleno de pelos y mierda.
El culto de los polvos. Los polvos de colores de la cubierta 7 no eran pintura, eran una mierda química que volvía loca a la gente. Un grupo de pasajeros formó un culto, adorando a una estatua de un unicornio que les hablaba. Sacrificaron a un DJ que puso reggaetón en vez de techno, y Pandy, la gorila, tuvo que intervenir a cabezazos para disolver la secta. Cada burrada era más gorda que la anterior, y mientras el ferry navegaba plácidamente, los pasajeros se dividían entre los que corrían, los que gritaban y los que grababan todo con el móvil para TikTok. El capitán Manolo, ajeno al desastre, pedía más ron por el walkie-talkie. Capítulo 5, el final borderline. A las 3 de la madrugada, con Gran Canaria a la vista, el ferry era un campo de guerra. El tren del terror seguía dando vueltas, ahora con vagones llenos de sangre y algún pasajero que aún aplaudía como idiota. Los otakus habían desaparecido, dejando un rastro de cacerolas rotas. Los perros y lobos se habían comido medio barco, y Gertrudis, la gorila, reinaba en la cubierta 10, eructando mientras se rascaba el culo. Los crímenes seguían. Un tío intentó robar un bote salvavidas y acabó devorado por un pulpo gigante que salió del mar, sí, porque ¿por qué no? Otro pasajero juraba que había visto a la Virgen María en una tostada, pero era solo moho. De repente, las luces se apagaron, el tren frenó y una voz por los altavoces soltó: «Señores pasajeros, hemos llegado a Gran Canaria. Gracias por viajar con Naviera Armas. Si no les gustó el viaje, no vuelvan, que nos suda la polla sus quejas. ¡Feliz Halloween!». El ferry atracó, y los supervivientes, unos 300 de los 2000 que embarcaron, bajaron corriendo, algunos sin maletas, otros sin ropa. El capitán Manolo salió el último, con su puro y una sonrisa de: «Yo no he visto nada». Epílogo, la teoría del «que os jodan». La teoría del viaje era clara: lo que pasó, pasó. Fue un desmadre de sangre, polvos chungos, animales asesinos y fenómenos paranormales, pero el ferry llegó a su destino, así que cero dramas. Si alguien quería quejarse, que se metiera el formulario por el culo, porque Naviera Armas no iba a mover un dedo. Los titulares hablaron de «el viaje más loco de la historia», pero nadie investigó. El tren del terror se desmontó, Gertrudis se fue a un zoo y el culto de los polvos acabó en una comuna hippie. Fin.